Muy buenas compañeros, en este vídeo vamos a ver si una navaja cara es mejor que una navaja barata. Bien, aquí tengo estas dos navajas, esta es una Spyderco Delica, es una navaja referente en lo que viene a ser el EDC, desde hace varios años de hecho, y esta es una navaja Ganzo. Digamos que esta navaja es muy parecida a la Spyderco Delica. El tamaño es muy parecido, el sistema de bloqueo es el mismo, el tamaño de la hoja muy parecido también, sí que es verdad que la Ganzo es un poco más fina que la Spyderco, pero por lo demás son prácticamente la misma navaja o la misma idea de navaja. Las principales diferencias serían, a nivel estético, la Ganzo tiene aquí este rebaje para poder poner el dedo y la Spyderco no lo tiene. La Spyderco está fabricada en Japón en acero VG10, mientras que la Ganzo está fabricada en China en acero 440C. El sistema de construcción es el mismo, tienen tornillos Torx ambas para las cachas. El clip de bolsillo se puede poner en las 4 posiciones y los acabados son muy buenos en ambas navajas. La otra diferencia obviamente es el precio. De hecho, la Spyderco es unas 6 veces más cara que la Ganzo. Esto de 6 veces más cara está un poco cogido con pinzas, ya que el precio máximo al que he visto la Spyderco es de 120 euros, mientras que el precio mínimo al que he visto la Ganzo es de 20 euros. Así que, en cierto sentido, podríamos decir que la Spyderco es 6 veces más cara que la Ganzo. Pero, si es 6 veces más cara, ¿es 6 veces mejor? En cuanto al tacto, la comodidad, no sé si es 6 veces mejor, pero la Spyderco definitivamente es muchísimo más cómoda en la mano. Muchísimo más cómoda. Si tuviese que elegir entre comodidad de estas dos o tacto en la mano, elegiría definitivamente la Spyderco. Aún así, esto es muy subjetivo, no sabría decir si el tacto de la Spyderco es 6 veces mejor que el tacto de la Ganzo. Lo que sí que vamos a medir es la resistencia del filo al impacto. Daré 10 golpes con ambas navajas en asta de ciervo y 10 golpes con ambas navajas en latón. Con un poco de suerte esto hará que el filo de cada una de estas se melle y así podremos ver algunas diferencias. Supuestamente si la Spyderco es 6 veces mejor, debería tener 6 veces menos mellas o el tamaño de esas mellas debería ser 6 veces inferior a la Ganzo. Estos son los únicos factores que puedo medir. Puede ser que en cuanto a la resistencia a la abrasión, digamos cuánto tiempo dura el filo. Podría ser que el filo de la Spyderco durase 6 veces más que la Ganzo. Quizá con la Ganzo podrías hacer 100 cortes en cartón y perdería el filo, y quizá con la Spyderco podrías hacer 600 cortes en cartón y perdería el filo. De todas formas, medir esto me llevaría muchísimo tiempo y sería un poco complicado. Bien, antes de las pruebas vamos a ver el filo inicial de cada navaja. Esto es papel de fotocopiadora, papel A4. Vamos a ver el filo de la Ganzo. Lo corta bien, pero se escucha rugoso, se escucha que no es un filo muy fino. Importante mencionar también que el filo de estas navajas es el de fábrica en ambos casos. Vamos a ver cómo corta la Spyderco. ¿Vale? El filo de la Spyderco se escucha más fino, parece más fino que el de la Ganzo. Y vamos a ver si cortan papel de periódico. Primero la Ganzo. Sí que lo corta, pero lo mismo, es un filo rugoso, no se escucha muy fino. Y vamos ahora a ver cómo corta la Spyderco. Vale. Vale, tiene algún punto en el que engancha, pero la parte del filo que corta sí que es más fino que la Ganzo. Bien, así que vamos con las pruebas. Primero los golpes en asta de ciervo, 10 golpes, primero con la Ganzo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, ni una mella, ni una deformación. Filo perfecto, parece. Parece que el filo ni se ha inmutado de los golpes en asta de ciervo. Y ahora vamos a dar 10 golpes con la Spyderco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, lo mismo, el filo perfecto, ni se ha inmutado. Igual que antes. Así que por ahora no hay diferencia entre ambas. Y ahora vamos a dar 10 golpes en esta varilla de latón. Primero con la ganzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, esto es increíble. Solo tiene ahí esa pequeña deformación. Pequeña o más bien minúscula, no sé si se verá bien. Se ha doblado muy poco. Impresionante. Puede ser que esto sea debido al microbisel. Si veis, esta navaja tiene un microbisel. La Spyderco también tiene un microbisel, así que a ver cómo va la cosa. Así que vamos a dar 10 golpes con la Spyderco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, sí que tiene desperfectos. Aquí, aquí y hacia la punta. Pero son mínimos también. De hecho, en el caso de la Spyderco se ha mellado un poco, muy poco. Sin embargo, en el caso de la Ganzo simplemente se ha doblado. De hecho, ahora que me fijo hay otra pequeña sección en la que se ha doblado un poco el filo. Definitivamente son resultados muy similares o prácticamente idénticos, me atrevería a decir. Como sí que estoy viendo más desperfectos en el filo de la Spyderco, diría que la Ganzo en estos aspectos o en estas pruebas ha sido superior. La verdad es que estos resultados son muy impresionantes, no me esperaba para nada esto. No me esperaba que ambas navajas aguantasen tan bien, sobre todo por el grosor de la hoja, el grosor del filo. El filo es muy fino. Imagino que la razón de haber aguantado también los golpes principalmente es el microbisel. De todas formas, a mi entender, los resultados han sido idénticos o prácticamente el mismo. Sin embargo, como la Spyderco sí que tenía mellas en más secciones, diría que el ganador de la prueba es la Ganzo. Bien compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Sacad vuestras propias conclusiones. Yo definitivamente, mi opinión personal, iría por la Ganzo si me gustase esta clase de navaja. No considero que la Spyderco me dé 6 veces más navaja que la Ganzo. Sin embargo, sí que es verdad que la Spyderco es muchísimo más cómoda. Bien compañeros, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a darle al botón de me gusta, a suscribiros al canal y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Bien, nos vemos en el próximo.